tradición, para poder mirar desde ese lugar, desde este espacio, lo que hoy nos pasa y tal vez cierta necesidad que nos perdemos hoy con todo lo que nos abruma, con todo lo que vivimos y tenemos a nuestro alrededor, que vivimos día a día, y tal vez cómo pensamos hoy en estos tiempos esta construcción comunitaria, o cuáles son esos valores centrales que en la construcción comunitaria no nos podemos olvidar que tenemos que tener. Y es así que quería hoy traer fuentes de esta tradición, empezar con una Mishnah de Pirkei Avot y luego traer una Gemara para poder estudiar juntos de una historia de nuestro Talmud, para poder complementarla, que tienen que ver sobre el valor central de lo que significa construir comunidad hoy en nuestros días, con lo más importante de lo que representa, que tiene que ver el valor del estudio. Hoy más que nunca poder transformarnos en lo que significa ser una Keilah Lomedet, una Keilah que estudia, que nos unimos para poder conocer, así como al pie del monte Sinaí, el pueblo de Israel, cuando Dios, así como cuenta el Midrash, el relato, estaba a punto de recibir la Torá, todo el pueblo le responde, Naaseh benishma, haremos Naaseh, vamos a cumplir estas palabras, que la gran pregunta es, ¿qué significa, no? Cumplir estas palabras. Y también Nishma, nos vamos a sentar, así como vamos a hacer, nos vamos a sentar a poder comprenderlas, a poder estudiarlas, a poder darle sentido, a poder darle un valor, a poder preguntarnos qué significa y qué representan hoy en nuestros días, en nuestro tiempo, en el 2021. Y es así donde toma sentido todo lo que hacemos. Cuando podemos entender qué significa y qué representa este Naaseh Benishma. Como comunidad somos también eso, Naaseh Benishma. Hacemos, nos encontramos para estar juntos, para unirnos, para poder construir una casa común que es la representación de todos, pero principalmente ese es el valor del estudio, la que le da sentido a todo lo que nosotros decidimos construir. Y por eso quería traer la primera Mishnah de Pirkei Avot, que está en el capítulo número 2, la Mishnah número 5, y dice así: Hillel, el sabio Hillel, saben que de Hillel hablamos mucho por lo general. Hillel es de la época de la Sugot, de los que estaban estudiando juntos. Tenemos a Hillel por un lado, y bien conocido Shammai, es el que siempre está en la Sugot, emparejan estos dos escuelas de estudio totalmente diferentes, pero que son de la misma época, que se respetaban, que vivían juntos. Y así como tenemos, por un lado, Hillel y Shammai, el sabio Hillel nos enseña algo que nos marca hoy en nuestros días. Y dice lo siguiente: no te separes de la comunidad, no te apartes de tu comunidad, no confíes en demasía en ti mismo, no digas, cuando tenga tiempo estudiaré, porque tal vez nunca lo tengas. Sean tus palabras explícitas desde el principio. Por un lado, la necesidad de poder entender, de poder estar cerca de la comunidad, de poder sentirse que uno es 100% constructor de lo que es la casa común de todos, que no depende de los otros, sino que depende de uno. Y principalmente, no digas cuando tengan tiempo estudiaré, porque muchas veces nos pasa que nunca nos podemos hacer de ese tiempo, porque tenemos otras realidades, porque nos pasan otras cosas, y no nos podemos ocupar tal vez de ese tiempo del cual nos podemos hacer para poder dedicarnos al estudio de lo que significan y representan nuestras fuentes. Por lo general, nunca hay tiempo para poder tal vez sentarse, estudiar, o uno lo deja para más adelante, o no se lo permite. Y hay una historia que viene a tal vez de alguna manera a explicar este sentido de qué representa no digas cuando tenga tiempo estudiaré. Y esta historia está en Masejet Yomá, que hoy quiero compartir con ustedes, está en nuestra Gemara, en el Talmud, en la página número 35, en el folio número B, y dice lo siguiente: enseñan nuestros maestros, el pobre, el rico y el malvado
se presentan en el juicio final. Y entonces estas tres personas llegan al juicio final y Dios le va a preguntar si estudiaron Torá a cada uno y vamos a ver qué es lo que responde cada uno de ellos. Entonces va al pobre y le preguntan, ¿por qué no estudiaste Torá? Si él contesta, estaba preocupado, ocupado, preocupándome por los alimentos, se le contesta, ¿acaso eras más pobre que Hillel? Se cuenta la historia de Hillel, que ahora vamos a contar cuál es, pero vamos a explicar cuál es el sentido. Cuando llegan al juicio final, pobre se le dice, ¿te ocupaste de estudiar Torá? ¿Por qué no estudiaste Torá? Le dicen. Y obviamente que el pobre, ¿qué le va a decir? ¿Cómo me voy a ocupar de estudiar Torá si lo único que yo necesito que es poder ocuparme de poder conseguir mi alimento? Mirá si mi preocupación va a ser el estudio de la Torá. Y entonces cuenta la historia y se le responde, ¿acaso era más pobre que Hillel? Hillel es el mismo que dijo lo anterior, que se transforma en el gran sabio Hillel. Pero al principio, Hillel no empezó de esta manera. No era un gran sabio, no era una persona que era adinerada, que podía vivir, sino que era una persona del cual no tenía, y nos dice, y nos cuenta ahora cómo era la historia de Hillel. Y dice así, se cuenta acerca de Hillel que todos los días ganaba una tarpica, una moneda. La mitad de esa moneda se la daba al portero del Beit Midrash. ¿Para qué? Para que le deje entrar, para que le permita ir a estudiar. Y la otra mitad la destinaba a su sustento y al sustento de la gente de su casa. O sea, con lo poco que tenía, la mitad lo dedicaba a estudiar, a que el encargado del Beit Midrash lo deje pasar para que pueda escuchar. Y la otra mitad lo utilizaba para poder alimentarse y para poder ayudar a los que tenía a su alrededor de su propia casa. ¿Qué pasó una vez? Una vez ocurrió que no pudo ganar esa moneda tan preciada que él tenía. Y el portero entonces, así como iba todos los días y lo conocía, que él iba a estudiar al Beit Midrash cuando él le daba la moneda, ese día que hizo, no lo dejó entrar. No le permitió ingresar al Beit Midrash. Entonces, ¿qué hizo Hillel? Subió al techo y se sentó sobre la chimenea para poder escuchar las palabras del Dios viviente, de boca de quién? De Shmaya y Abtalión, que es la generación anterior a la Sugot de Hillel y Shammai. Aquel día era víspera de Shabbat, o sea, era la noche previa al viernes, era el viernes, Kabbalat Shabbat, víspera de Shabbat, y era la época de Tebet, por ende era la época de mucho frío en Israel. Y nieve había caído del cielo, y cuando había amanecido, le dijo Shmaya Abtalión, imagínense, subió Hillel a la chimenea, había una ventanita, trató de escuchar por ahí las clases, las enseñanzas de estos dos grandes sabios que eran Shmaya y Abtalión, él muerto de frío y se congela ahí en el techo. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se dan cuenta Shmaya y Abtalión? De lo siguiente, le dice, hermano, todos los días esta casa está muy iluminada, en cambio hoy está oscura. Entonces, ¿qué hicieron? Salieron los dos afuera del Beit Midrash a mirar y vieron la figura de un hombre en la chimenea. Subieron y encontraron sobre aquella figura 3 codos de nieve. Entonces lo bajaron, lo lavaron, lo cubrieron, lo pusieron frente al fuego y dijeron, es meritorio por este hombre transgredir el Shabbat. Así termina la primera historia, que es la historia de Hillel, que era lo siguiente: cuando se le pregunta a un pobre por qué no estudiaste Torá, se le dice, mirá lo que pudo hacer Hillel. Hillel, que dejó todo lo que pudo para poder estudiar, para poder hacerse el tiempo, hasta llegó a congelarse. Shmaya y Abtalión dijeron, por este hombre, claro que hay que romper Shabbat para poder salvarle la vida. Y cómo se dedicó él al estudio de la Torá. Este es el primer caso. Vamos a ver qué pasa cuando le preguntan al rico por qué no se dedicó a
al estudio de la Torá. Le dice al rico, le dicen, ¿por qué motivo no estudiaste Torá? Si él contesta, rico fui y estuve muy ocupado con todos mis negocios y con todas mis propiedades, entonces se le responde la siguiente historia. ¿Acaso eras más rico que Rabbi Eleazar? Vamos a ver quién era Rabbi Eleazar. Por ahora ya vimos quién era Hillel. Ahora vamos a ver quién es otro rabino, Rabbi Eleazar. Y dice así. Se cuenta que Rabbi Eleazar ben Jarsón, que su padre le dejó 1000 ciudades en la tierra firme, al igual que 1000 embarcaciones en el mar. Pero sin embargo, ¿qué hacía él? Cada día ponía un poco de harina sobre sus hombros y se iba de ciudad en ciudad y de distrito en distrito para estudiar Torah. Un día, sus sirvientes lo encontraron y lo eligieron para el servicio público. Y él les dijo, déjenme ir a estudiar Torah. Y ellos les dijeron, por la vida de Rabbi Eleazar ben Jarsón, que era él, no te dejaremos ir. Él les dio mucho dinero para que lo liberaran de su ocupación y él nunca más los vio, ya que se ocupaba día a día, día y noche, a estudiar Torah. O sea que acá vemos que no importa los negocios que tengas, las propiedades y las ocupaciones, sino que hasta la persona más rica de todos se hacía el tiempo día y noche para poder dedicarse al estudio de la Torá. Y por último, acá se lo puede traducir como el malvado, pero no es una persona malvada, sino que tal vez más el arrogante o el que se lleva la vida por delante, el creído. La traducción exacta tal vez no es la de malvado. Y dice, se le pregunta, ¿por qué no estudiaste Torá? Y si dice, como arrogante, yo era hermoso y estaba ocupado con mis malos instintos, le responden, ¿acaso era más hermoso que Yosef? ¿De qué se dice de Yosef Atzadik? Conocemos la historia tal vez que está en el libro de Bereshit, Yosef con Eshet Potifar, cada día la esposa de Potifar lo seducía, muy bien, acá ponen acá que era hermoso Yosef, muy bien, lo seducía con palabras. Las ropas que se ponía por la mañana para él no eran las mismas que se ponía durante las noches. Las ropas que se ponía durante las noches no eran las mismas que las de la mañana. Y ella le dijo, escúchame. Él le dijo, no, y ella le dijo, haré que te metan preso. Y él contestó, Dios libera a los cautivos. Y ella le dijo, haré que te doblegues. Y él contestó, Dios enseña, Dios endereza a los encorvados. Ella dijo, haré que te quedes ciego. Y él contestó, Dios le da vista a los ciegos. Ella ofreció miles de monedas de plata para que lo escuche, para que se acueste con ella, para que esté cerca de ella. Y sin embargo, él no quiso escucharla, ni estar con ella en este mundo, ni estar cerca de ella en el mundo venidero. De esta forma, ¿por qué traigo estas historias? De alguna manera, se nos dice que Hillel condena a los pobres. Hillel, que fue una persona que no tenía nada y que se transformó en el gran sabio Hillel, enseña a todo aquel que tal vez por no tener, dice, no me puedo ocupar de mí o no me puedo ocupar de estudiar, de que tal vez hay que encontrar el espacio. Rabbi Elazar ben Jarmos les enseña a los ricos, al que tiene todo, al que se tiene que ocupar de todos los negocios, de todas las cosas que tiene que hacer en la vida cotidiana, etcétera. Dice, no, 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 pará. Él que era la persona se dedicó a esto. Y de alguna manera el arrogante, acá lo pone como el malvado, el que se cree que es más que el otro, le dice, no, pará, miralo a Yosef, con todo lo que él tenía y todo lo bello, todo lo que era y todo lo que también lo quisieron poner en su lugar, no perdió de poder ocuparse. Hillel nos enseña lo siguiente: no digas cuando tenga tiempo estudiaré, porque tal vez nunca lo tengas. De alguna manera, lo que se nos viene a decir en estos tiempos es que la construcción comunitaria y cómo esta revelación que se nos entrega hoy en el monte Sinaí tiene que ver con este concepto de Naaseh Benishma. Somos el pueblo de la acción, somos el pueblo del hacer. El Rab Sergio lo decía antes como el sentido de la mitzvah, el precepto, lo que nosotros hacemos. Y esa es la manera que tenemos
de poder construir nuestra comunidad en la acción, en el hacer, pero nunca en nuestra tradición, en los tiempos que vivimos como mundo judío liberal que somos, hacer simplemente por el hecho de la acción, sino que todo lo contrario, es hacer porque estudiamos, porque comprendemos, porque le damos un sentido, porque reinterpretamos y porque entendemos tal vez de alguna manera la mitzvah en sí misma de lo que significa la transmisión de este legado, de generación en generación, de valores, de contenido y que hoy nosotros nos permite poder comprenderlo a través del estudio. Un poco tal vez la manera entonces que tenemos de poder comprender en estos tiempos de tanta oscuridad cómo hacemos para poder dar un poco de luz. Es en la acción del hacer, es entrando en el mundo de nuestra Torá, de nuestros textos, para poder encontrar lo maravilloso que nos enseñan nuestros sabios, nuestros jajamim, hoy en nuestros días, para ser nosotros quien le damos sentido, quien le damos valor, quien le ponemos contenido, quienes le ponemos nuestro condimento, para que hoy en nuestros días podamos continuar con estas palabras, pero principalmente poniéndonos lentes del tiempo en el que hoy vivimos, y entonces hacer que la mitzvah, que la acción, que nuestra Torah hoy la podamos resignificar dándole nuestro valor. Un poco la idea de hoy era poder traerles esto para poder compartir. Juntos vamos a escuchar lo que hoy también nos va a entregar nuestro querido Hernán Rustein. Bendición para todos nosotros y luego a Diego y después debatir un poquito de qué significa y qué representan tal vez estos mensajes. Gracias, gracias Rafada, muy bonito, gracias por ayudarnos a estudiar en comunidad. Eh, lo que me falta de este tikkun es, el frío lo siento, pero yo relaciono el tikkun de Shavuot con pasar la noche entera chupando frío, estudiando Torá y compartiendo en comunidad, ¿no? Y estamos tratando de recrear un poquito eso, pero falta el ruidito de la papa frita, de conversar entre nosotros. Y un poco creo que eso es lo que eso que nos falta es lo que quisiera traer con las fuentes que quisiera que revisemos ahora. Simplemente la idea es estudiar. Cuando nos planteamos con Rafa y con Raf Diego, por dónde íbamos a encarar esto, la idea era, bueno, estudiemos. Sencillamente mostremos lo que es, lo que se genera a través del estudio de la Torá. Y entonces pensé en compartir con ustedes algunas ideas. Ahí Ariel dice, estamos reunidos en el afecto y el espíritu. Bueno, Ariel, que venimos estudiando juntos hace un buen tiempo ya, por ahí ya huele hacia dónde voy. Eh, pero bueno, la idea es ver en nuestras fuentes qué significa para nosotros el estudio de la Torá. Voy a compartir pantalla. Y aquí tenemos el primer shtickle que queríamos compartir, el primer pedacito del Talmud, Talmud Babli, Sanedrín 99b. Dijo Rabbi Alexandri, todo el que se ocupa de la Torá simplemente por ocuparse de ella, Torah Lishma, ¿sí? Coloca la paz, Shalom, va familia, y vean que está escrito familia, para quienes leen letras hebreas, Shelmala o familia Shelmata. Coloca la paz en la familia celestial y en la familia terrenal. Lo primero que les quería traer era esta idea de que estudiar Torá, ocuparnos de la Torá, trae paz. Debiera traer un futuro mejor, debiera traer armonía entre nosotros, entre las personas, y la trae no solamente a este mundo, sino para nuestra tradición en el mundo celestial. Y esos mundos están descritos como familias. Por eso empezaba con el chiste de que me falta estar alrededor de la mesa, me falta estar juntos
sentirnos, porque ya para nuestra tradición, y vamos a ver cómo se amplía, cómo se profundiza este concepto, estamos hablando de que estudiar Torah tiene que ver con la familia. ¿Sí? Podemos traducirlo como corte celestial y corte terrenal, pero vamos a quedarnos con el concepto de familia. ¿Sí? Hay algo de lo vincular, hay algo de lo, como decía Ariel, lo afectivo, y nos calma, nos une, genera armonía, genera bienestar a nosotros como grupo. Vamos a ver si puedo pasar de diapositiva. Sí, lo logré. Seguimos en Babli Sanedrín 99b y tenemos un par de definiciones más. Rav dice: ocuparse de la Torah simplemente por ocuparse de ella, ¿sí? Torah lishma, simplemente por estudiar, es como construir el palacio celestial y el terrenal. Hay algo un poco más fuerte acá. No solamente se lleva la paz a los mundos terrenales y celestiales, sino que se construyen esos mundos. Somos constructores de todos los mundos posibles a través, para nuestra tradición, del estudio de la Torá, de ocuparnos juntos y juntas de esto que nos une, nos hace construir. No solamente nos apacigua y nos pacifica, sino que hacemos algo con eso. Construimos esos mundos, traemos al mundo algo nuevo, le damos forma. Rabbi Yohanan dice, incluso protege a todo el mundo, ¿sí? Como decíamos antes, trae la paz, nos da protección. Y David dice, incluso trae más cerca la redención, nos aproxima a la redención. La redención, pensemos, sí, un mundo ideal, final, donde vamos a vivir todos en una paz duradera, una fraternidad universal. Esa familia se va ampliando a través para nuestra cultura de juntarnos a estudiar. Vamos hacia atrás en el Talmud, el mismo Masejet Sanedrín 19b, y encontramos que dijo Rabbi Shmuel bar Nachmani, que dice Rabbi Yohanan, todo el que le enseña Torah al hijo de su compañero, ¿sí? Antes estábamos viendo el concepto de Kola Osekva Torah Lishma, todo el que se ocupa de la Torah por sí misma, y acá es Kola Melamed et Ben Javeró Torah, todo el que le enseña Torah al hijo de su compañero, la escritura lo eleva al punto de considerarlo como si fuera ese alumno su hijo. Nuevamente nos encontramos con la idea de la familia, pero acá con el zoom, con la lupa puesta en esa relación entre el que enseña, no solamente los que nos ocupamos alrededor de la mesa, sino el que enseña está adoptando a esa persona de algún modo. Leíamos ayer en el tercer capítulo de Bamidbar que empezaba diciendo que estas son las generaciones de Aarón y Moshe, y te cuenta quiénes son los hijos de Aarón. Entonces uno va al Talmud y encuentra que la respuesta es justamente esta, que el enseñar hace que sean parte del linaje. ¿Sí? Tengo 5 chats. Ahí está, Daniela. Justamente estaba recordando esta parte que seguramente leyó ayer. ¿Sí? Y esta es la respuesta que trae Rashi, citando el Talmud Sanedrín 19b. Que enseñar es como adoptar a la otra persona. Uno se encarga con amor de enseñar, toma esa responsabilidad. Seguimos uno más y ahí estamos. Dijo Rish Lakish, volvemos a 99b, todo el que le enseña Torah al hijo de su compañero, las escrituras lo describen elevándolo al punto de ser aquel que lo creó. Esto es más fuerte todavía que ser papá o mamá de esa persona. Es ser creador. Es un poco más profundo. Somos casi como dioses que crean seres. No solamente los adoptamos. El estudio de la Torá, que nos pone en una situación de familia, que nos pone en una situación de amor, que para nosotros tiene que ver con la paz, tiene que ver también con
crear no solamente mundos celestiales, terrenales, sino personas. Es muy poderoso para nosotros todo lo que podemos hacer con la Torá. Si nos dijeran, mira, estudiate este libro, vas a poder hacer todo eso, sería interesante. Pero sabemos que lo creemos. Realmente creemos que cuando enseñamos, estamos creando mundos, estamos creando seres humanos, estamos haciéndonos responsables de lo que estamos transmitiendo y de lo que esa persona, con eso que recibió, va a hacer, va a enseñar a otras personas, va a moverse por el mundo, va a ser agente de esa paz o no, según lo que con mucha responsabilidad enseñemos. Va profundizando cada vez más el concepto también. Y las últimas dos citas que quería traerles. Rabbi Eliezer dice: todo aquel que le enseña Torah al hijo de su compañero es como si hubiera creado las palabras de la Torah. No solamente un mundo, no solamente personas, cada vez más profundo, sino las palabras de la Torah misma. Somos constantemente creadores de la Torá. No es que la Torá nos daba un poder especial. No era por ahí. Nosotros somos creadores de la Torá por estudiarla y enseñarla. Por entregarnos a nosotros mismos en las palabras de la Torá, estamos volviéndolas a crearlas con mucha parte de lo nuestro y dándolas a las próximas generaciones. Estamos volviendo a hacer la Torá. La estamos revisitando y recreando y legando siempre con palabras nuevas. La Torá crece, se renueva, vuelve a ser creada cada vez que es enseñada. Finalmente Raba dijo, es como si se hubiera creado a sí mismo. Al entregar la Torá, nosotros, a otros, nos estamos creando también a nosotros mismos. Creamos la Torá y definimos quiénes somos también nosotros. Entonces, para nosotros, el sistema de estudio de la Torá es un sistema que se hace con amor, con afecto, en familia. Y queremos que de esas sesiones de estudio haya protección, haya paz, haya esperanza, haya un mundo redimido. Y con ese amor que nos entregamos somos creadores, somos casi como dioses. Nos creamos a nosotros mismos, a los demás y a la Torá misma. Por eso no tenemos que tener miedo a innovar, a pensar a contrapelo de las palabras de la Torá, a veces a contrapelo de las palabras de la tradición que hemos legado, porque si realmente nos vamos a hacer cargo de estudiar y enseñar la Torá, tenemos que hacerlo como si fuéramos creadores de mundos, de este y del otro, de lo que repetimos y de lo que enseñamos, de la Torá que recibimos y de la que legamos, que siempre es nueva, siempre es profunda, siempre nos involucra a nosotros mismos, siempre involucra preocuparnos profundamente por crear un otro y siempre requiere que nos escuchemos, pero fundamentalmente requiere que nos amemos como familia, que nos amemos como una madre, un padre, una hija, un hijo, para poder hacerlo con paciencia, para poder hacerlo con creatividad, con deseo, con humor, para que eso sea recibido. Así que ojalá que ahora que hemos recibido la Torá, la podamos recrear, podamos escribirla de nuevo, estudiándola y entregándola. Hoy en Shavuot y mañana y pasado y todos los días. Gracias, Fada, por pasarme la posta y le paso la posta ahora a Rab Diego Elman. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hermoso reencontrarnos en este Tikkun, esta noche de reparación de Shavuot, que como tantos otros años nos encuentra. Qué distinto, ¿no? Ya va el segundo, que no nos vemos en el mismo lugar
físico, pero que seguimos conectados. Recuerdo hermosos tikkunim de Shavuot desde mi adolescencia en Yoná y después ahí en Tronador, en Emanuel. Y tantas vivencias hermosas compartidas. Siempre digo que esta noche es mágica, es única. em, Despertarnos, ¿no? en MSI, en Libertad, en Mishkan, hermosos momentos vividos y que nos cargan la energía, las pilas para poder continuar, porque es una noche de elevación espiritual. Y en esa elevación espiritual, que significa estudiar Torah, elevamos también las almas de los que nos acompañan, no físicamente, pero sí en su espíritu, en su amor. Y como nada empezó con nosotros, recordar y elevar también las almas de, de queridos maestros que nos enseñaron en Noches de Shavuot, la bendita memoria, estas palabras de Torah que compartimos, me gustaría, me gustaría dedicarlas a la bendita memoria del rabino Hans Karl, tan querido, del rabino Ariel Korov, y de todos aquellos que durante tantas de esas noches estuvieron con nosotros sumando su hermosa presencia y que se hacen presentes esta noche también. Y me gustaría recordar y pedir también por la elevación del alma de alguien que por primera vez no nos acompaña físicamente este año, que es el querido Marcelo Slidowski, Moshe Ben Abraham, también por su alma rezamos esta noche al estudiar Torah. Es una noche especial, como decía, y me gustaría contarles algo que pasa con mi mamá. No sé, debe estar por ahí. No sé, somos un montón acá entre los casi 90 acá y 60 casas, no personas, casas en Facebook. Me imagino que estará, con su permiso, lo voy a decir y lo voy a contar. Es algo que tal vez a ustedes también les pasa, pero tiene como algo único en esto, en muchas cosas, pero en esto particularmente. Y es que no importa qué día, a qué hora, prende la televisión y tiene como un imán. Siempre encuentra una película, un documental, una clase de cocina, una serie, lo que sea con una temática judía. No falla, no falla, no importa qué hora sea, prende y algo judío hay. No sabemos bien si es un radar particular, una especie de imán que trae cosas judías, una habilidad especial. Es un misterio por qué sucede, pero sucede. Tal vez a ustedes les pasa también. Y si les pasa, podríamos armar un club y obviamente lo asociamos a FACMA, que van por la calle, recorren la góndola de un supermercado y cuando leen los carteles con los nombres de las calles o los paquetes de algún producto, lo que sea, siempre se iluminan palabras que parecen o hebreas o judías. Yo no puedo ver la palabra cultura y no pensar en Kol Torah, que todo es Torah. No tiene nada que ver, pero suena, ¿no? ¿Qué sé yo? Si alguien grita que abran la puerta, para mí no puedo pensar en Abraham. Cuando alguien dice que no haría algo ni ebrio ni dormido, para mí es ni hebreo ni dormido. No falla, no hay posibilidad de no pensar en otra cosa. Y alguien dice vamos a comer farfalle, y para mí farfalle no es una pasta italiana, son farfales, no hay opción. Acá en casa por lo menos no sucede que no terminemos una cena sin que... Y me cargan por esto. Yo digo algo de Israel. Pueden ser las especias que compré en el Shuk, que allá obviamente siempre son mejores, alguna casa de Jerusalén, que ahí cuidan el agua y acá no, que ahora el domo, el Iron Dome, no sé, siempre hay algo de Israel en la mesa. Tal vez a vos te pasó en la facultad, en cualquier grupo heterogéneo, que al final terminás misteriosamente sentada al lado de alguien que era nieta de un paisano de Tuseide, o que seguro tiene una tía en Farsaba, o que tal vez hizo el bar mitzvah con algún amigo tuyo.
Te vas de vacaciones a un balneario perdido en las sierras, en un arroyo que vayas a saber dónde queda, y no pasa más de un rato, me pasó, que se siente una familia al lado y al rato aparece el tupper con los milles. Es una cosa así, pero son poquitos. ¿Cómo puede ser? Y a veces me pregunto de dónde viene esa conexión. Ahí veo las risas, ¿no? No sé, nos pasa. ¿Será un espíritu que nos persigue, como esa de los hermanos Cohen, las películas de los hermanos Cohen, ¿se acuerdan? La primera escena de un hombre serio, Belbel y Dora, que viven en el Shtetl, y Belbel aparece en el medio de una tormenta de nieve, y le cuenta a Dora que se atrasó porque se le rompió el carro, pero que se encontró con Treitel Grosscover, que lo ayudó a arreglarlo, entonces para agradecerle, lo invitó a tomar una sopa, y Dora le dice, pero se murió hace 3 años, Grosscover. Era un espíritu, eso con lo que estabas interactuando. Y a veces me pregunto si no es eso, lo que nos va conectando en el misterio de cómo terminamos juntos. Si no será un Ibur. Un Ibur es como un Dibu, que habrán escuchado hablar del Dibu, un espíritu maligno que posee un cuerpo. El Ibur es bueno, es un espíritu bueno, positivo, un justo. Y tal vez ese sea eso, qué sé yo. Lo que nos conecta, lo que nos une, incluso a veces lo que nos amontona. Pero no creo, la verdad, no creo. Pero tampoco puedo asegurar que no sea un Ibur. Me parece que va por otro lado, que no depende necesariamente del cielo, sino que está mucho más acá. Los invito que intentemos develar ese misterio. Y para eso me gustaría analizar con ustedes una mitzvah, un precepto que según algunos rabinos equivale a todas las mitzvot. Todas las mitzvot. Dicen que incluso equivale a respetar al padre y a la madre, a realizar actos de bondad, a dar al otro, a acompañar a quien sufre, a ayudar a casar a los novios, a rezar. ¿Cuál es esa mitzvah, ese precepto que equivale a todas las mitzvot? Talmud Torah, el estudio de la Torah. Hay una lista de mitzvot, ustedes sabrán que hay un número simbólico, creo yo, que dice que son 613. Y si buscan en la lista, en la 409, se van a encontrar con el estudio de la Torah, el Talmud Torah, que es lo que nos ocupa esta noche. Pero cuando uno va a ver de dónde sacan la idea de que hay una mitzvah, un precepto, que hay que estudiar la Torah, uno lee el texto y el texto no dice explícitamente que hay que estudiar Torah. La Torah no dice que hay que estudiar Torah, por lo menos no desde donde toman la mitzvah. Parece que, a diferencia de algunos rabinos que nos encanta, a la Torah no le gusta el autobombo. ¿Dónde está? Está en el famoso primer párrafo del Shema Israel, el top 10 de los textos que en general conocemos y que dice Beapta et Adonai Eloheja, Bechol Levabeja, Bechol Nafsheja, Bechol Miodeja, que vas a amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, o con toda tu alma, y con todos tus bienes. Ve ahí, y estarán, Adebarim Aele, las palabras estas, ayer Anohim Etzabejayom, que yo te ordeno hoy, Alevabeja, sobre tu corazón. Veshinantam Levaneja, y las repetirás a tus hijos. Bedibar Tabam, y hablarás de ellas. Beshilteja Bebeiteja, al habitar en tu casa, Belesteja Badere, y en tu caminar por tus caminos, Beshajueja Bekumeja, y al acostarte y al levantarte. Beshinantam Levaneja Bedibar Tabam. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Habitualmente decimos y las enseñarás a tus hijos, pero es una interpretación, porque lo que dice es Veshinantam Levanejo. Y vamos a tratar de ver qué quiere decir realmente esto.
Y viene, Beshinantam, viene de la palabra shen, que significa diente. Una palabra que connota morder, agudeza. Dicen que es porque uno debería transmitir a sus hijos estas palabras, las palabras de la Torá, de manera fuerte y aguda. Además, también los dientes permiten masticar, o sea, hacer más digerible con lo que uno se nutre. La Torá es comparada, por supuesto, con algo que nutre. Pero en general decimos que la palabra tiene más que ver con repetir. Y uno también aprende repitiendo. Repitiendo no necesariamente para memorizar, sino para que eso que uno está tratando de incorporar justamente se haga parte de uno a partir de que uno lo incorpora. Después, en el segundo párrafo del Shema, que no es la fuente de la mitzvah del estudio, sí se va a utilizar una expresión que tiene más que ver con enseñar, con aprender. Las enseñarás, Belimatem, aparece otro verbo. Ahora, ¿la mitzvah cuál es? Entonces, ¿es estudiar o es enseñar? En principio, podríamos decir que se trata de enseñar, pero en realidad cuando uno enseña, hay dos que aprenden. El que transmite y el que recibe. Pero incluso va más allá, porque decimos cada mañana, bendecimos, la Sok Bedivrei Torah. Agradecemos a Dios por habernos transmitido la idea de ocuparnos, de dedicarnos a hablar todo el tiempo sobre Torah. Y ahí está el punto. Y extiendo el significado de Torah, más allá del texto y el rollo. Judaísmo no es algo que se viva solo dentro de una clase, solo en una sinagoga, solo en casa, sino que es algo que forma parte de nuestra vida y de nuestra continuidad. Y no es un cliché, una frase para el almanaque o un sobrecito de azúcar. Eso que contaba al principio, lo del imán que atrae a los judíos, no es algo de los espíritus, sino que tiene que ver con la predisposición a partir de tener todo el tiempo atravesado lo judío, que no es algo biológico, sino que es una forma de vivir y de transmitir con coherencia eso que uno vive. Milenios de tener Torah en los labios, en los dedos, en los pies, milenios de transmisión nos trajeron hasta acá. ¿Y por qué los sabios entendieron que el estudio es tan importante? ¿Por qué nuestra historia pone en el centro el conocimiento, el saber, la reflexión, la búsqueda? Elie Wiesel decía que no recordaba ningún hogar judío sin un libro sobre una mesa. Siempre un libro sobre una mesa. A mí me gusta una reflexión de un rabino que se llamaba Louis Finkelstein, que decía que cuando rezamos hablamos con Dios, pero cuando estudiamos, Dios nos habla a nosotros. Lo que el estudio produce va más allá del conocimiento en sí mismo. Los sabios discuten, ¿qué es más importante? ¿El estudio o la acción? ¿Qué es más grande? Esto aparece en el Talmud, el Tratado de Kiddushin. Dicen que el estudio es más grande porque lleva a la acción, como decía Adrián también antes. O tal vez porque es el estudio la manera en la que los judíos nos conectamos entre nosotros. El lenguaje del estudio es común a todo el pueblo judío, aun cuando no sepamos ni una letra de hebreo. El estudio nos permite enfrentar la vida con más recursos.
Pero además, no se estudia de manera solitaria, el estudio nos vincula, nos une, nos ayuda a darnos fuerza, nos permite separar tiempo para nuestro propio crecimiento, decía antes Adrián, no separar tiempo para estudiar, aislarlo a una clase, sería matar su esencia, apuntalarlo, apoyarlo sería una forma sana de continuidad. Estudio de Torá, el judaísmo no termina cuando se cierra la reunión de Zoom. Estudiar fortalece nuestra individualidad y se expande como las ondas en el agua cuando tiras una piedra. Nos da sustento y nos da contenido como comunidad. Ahora, ¿cómo transmitir una tradición? ¿Cómo transmitir enseñanzas del judaísmo a mis hijos si yo no sé nada sobre el judaísmo? No es una fórmula que se transmite, sino una experiencia. Y es imposible transmitir una experiencia que uno mismo no vive. El Rebbe de Kosk, rabino hasídico, decía, si de verdad, si realmente querés que tus hijos estudien Torá, hacelo vos mismo en su presencia. Y ellos van a seguir tu ejemplo. De lo contrario, ellos mismos no estudiarán Torá, sino que simplemente le dirán a sus hijos que vayan y estudien Torá. Y para terminar, ¿cuándo uno puede decir que aprendió Torá? ¿Cuándo sucede eso único, mágico, en el que uno cierra un libro, sale de una clase, escucha, ve una serie? ¿Cuándo? Cuando después que pasó eso, lo único que querés hacer es ir a buscar a otro, ir a buscar a otra para contárselo. Eso es Torá, es transmisión. Yo creo en esto con todo mi corazón. Creo que eso es continuidad. Dios quiera que cuando termine el Tikkun nos vayamos con unas ganas enormes de ir a contarle a otro eso que experienciamos, eso que vivimos, que nos dé muchas más ganas de estudiar, pero que podamos sumar a otros. Ese es ese radar prendido, ese imán prendido para compartir con otros. Chag Sameach. Gracias. Hexamea, gracias Diego, gracias a todos. Todos compartimos parte de este espacio. Y ya siendo las 10 menos 10, faltan 7 minutos para las 10. No sé si tal vez si alguien quería hacer alguna consulta o alguna pregunta. Nos quedan 2 minutos más para poder responder, así después tenemos 5 minutos antes de que empiece ya el próximo espacio, respetando, así como decía Rav Dami, todos los horarios, todos los espacios. A las 10 comienza el próximo. No sé, Rav Dami, si vos querías explicar algo ahora de cómo seguimos. Entonces, estamos bárbaro. Nos vemos en 5 minutos. Acá hay varios mensajes de lo que fue el espacio y realmente como conclusión para todo lo que hoy queríamos compartir tiene que ver con esto. Lo que vos dijiste, digo, me quiero quedar. Que cuando salgamos de este ticún podamos poder preguntarnos y podamos decir, bueno, ¿qué significa esto? Poder estudiar, poder tomarnos ese tiempo para Torat Haim, para que la Torah se transforme también en parte de nuestra vida y que nos eleve en ese estudio. Hag Sameach para todos. Hernán, Diego, si quieren saludar, así cerramos ahora unos minutitos y nos vemos a las 22 horas con la Rabina Karina Finkelstein, que ya la estoy viendo. Hola Cari, ¿cómo estás? Aprovecho, ya te saludo. Y bueno, Dios mediante, en 5 minutos ya estamos escuchando todas sus enseñanzas.